Adelante. Hola, ¿cómo están? Aquí en Ciencia Austral tenemos un nuevo capítulo. Estamos en el laboratorio Calfuco, nos han recibido con mucho cariño acá el profesor Luis Miguel Pardo. ¿Cómo está, don Miguel? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Hoy nos acompaña nuestra colega Paulina Quirós, de graduados de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo está, Paulina? Muy bien, gracias, José. Bueno, vamos a hablar de esto que es fascinante, como toda la ciencia, ¿cierto? Y creo que Paulina tenía una duda respecto a estos animales tan lindos que vemos acá. Sí, justamente como para partir esta nota, conocer primero cuál es la diferencia entre lo que llamamos jaiba y los cangrejos. Una diferencia bien poco clara, porque en distintos países le nombran jaiba y cangrejo a distintos grupos y distintas formas. Pero nosotros en Chile, más o menos, tenemos la diferencia con respecto al tamaño y al largo de las patas. ¿Sí? El cangrejo normalmente tiene patas largas y el caparazón es más pequeño. En cambio, una jaiba como esta es mucho más maciza y las patas son más cortas. Este sería un cangrejo, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, este es el cangrejo panchote o cangrejo patudo. Entonces, esa es como la diferencia. En Ecuador, por ejemplo, solo le dicen jaiba a las que tienen las últimas patas planas, que le dicen remadora. Nosotros decimos jaiba remadora. A ellos solo único le dicen jaiba, al resto le dicen cangrejo. A ese tipo de jaiba que puede nadar, en Brasil le dicen siri. Entonces, ahí la importancia de los nombres científicos. Porque básicamente, para ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, el nombre científico es único para una especie en todo el mundo. En cambio, los nombres vernaculares o comunes son diferentes dependiendo de la región. ¿Ya? Pero aquí en Chile, básicamente, jaiba son grandes, macizas, patas cortas, y el cangrejo es más pequeño y con las patas más largas. Profesor, ¿cómo es eso de que caminan para el lado? ¿Hay alguna diferencia? ¿Ambos caminan para el lado? Bueno, las jaivas verdaderas tienen 10 patas, ¿ya? O sea, tienen 5 pares. Los otros grupos, como la centolla, que son un grupo que se llama Nomura, ese grupo tiene visible 4 pares de patas y tiene el último par de patas está atrofiado y no se nota porque está debajo del caparazón, un poco escondido, y tiene otras funciones no ambulacrales, no de caminar. Entonces, como tienen tantas patas, son capaces de tener movimientos, digamos, en todas las direcciones, ¿ya? Y pueden caminar hacia el lado. Ahora, caminan hacia el lado, hacia el frente, pero las jaivas normalmente, como son grandes, son más pasivas. En cambio, los cangrejos, en el intermareal, yo no sé si han visto en la zona norte, sobre todo, hay unos cangrejos que corren muy rápido, ¿ya? Y esos cangrejos claramente tienen las patas más adaptadas, digamos, a caminar de lado bastante rápido. Regularmente son las hembras quienes se llevan el mayor costo energético en el ciclo reproductivo. Sin embargo, un estudio en Scientific Report reveló que los machos de jaiba y cangrejo invierten gran cantidad de energía en su apareamiento a fin de asegurar su paternidad. En ese marco, el estudio liderado por Katrin Tete-Rebner, graduada del doctorado en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile, se enfocó en evaluar la inversión energética masculina en la producción de gametos, comparando 4 especies de jaivas y cangrejos que habitan en la bahía de Los Molinos, región de Los Ríos: Omalaspis plana, Romaleon setosum, Metacarcinus edwardsii y Taliepsus dentatus. Las jaivas aseguran su paternidad. Sí. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurre frecuentemente en estas especies y por qué esto llama la atención? Una de las cosas que quería abordar Katrin dentro de su tesis doctoral era precisamente cómo era la inversión de energía que hacían los machos en la reproducción. Y lo que ocurre es que normalmente en la mayoría de las especies la que invierte más energía siempre es la hembra, ¿ya? Porque el huevo necesita mucha energía, necesita mucho vitelo. Desarrollar un ovocito básicamente es caro energéticamente. En cambio, los espermios siempre se han dicho que son baratos y muchos. Entonces, lo que ocurre es que en algunos grupos, como la jaiba, el macho no solo entrega espermios, sino que también entrega líquido seminal. Y muchas veces, para asegurar su paternidad, tienen que entregar otro tipo de estructura, lo que se llaman los tapones espermáticos. Entonces, lo que hace el macho es asegurar su paternidad tapando los conductos reproductivos de la hembra. El trabajo co-desarrollado por los doctores Luis Miguel Pardo, Kurt Paschke y Marcela Paz Riveros, pertenecientes a la UH e investigadores del Centro IDEAL,
Profundizó además en el peso y tamaño del sistema reproductor de los machos y sus diversas tácticas para evitar la competencia por la paternidad, entre las cuales destacan adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de comportamiento como la protección de la pareja, las cópulas múltiples y los tapones de esperma, entre otros. Bueno, a mí me surgió la duda en su momento, me imagino que a la gente que va a mirar esta nota también le va a generar curiosidad saber cómo finalmente se mide esa energía que se invierte en la reproducción. ¿Cómo lo hicieron ustedes para tener estos datos? Ya, hay varias formas de medirla. Una de estas es determinar la composición bioquímica del material seminal que entregan los machos. Entonces nosotros hacíamos apareamientos experimentales donde el receptáculo seminal, una vez que ocurría el apareamiento, era extraído y ese receptáculo seminal nosotros hacíamos un análisis bioquímico de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ya? Entonces, a partir de eso se conoce bastante bien cuánto es la energía que tiene cada una de esas moléculas y a través de eso podríamos expresar todo esto en energía, en joules. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con una especie que solamente el peso, ni siquiera la energía también era muy alta, evidentemente, pero el peso correspondía al 6% del peso de la hembra. Otro aspecto relevante en el proceso reproductivo de jaivas y cangrejos es que, al igual como ocurre por ejemplo en los insectos, el macho hace un regalo nupcial a la hembra de proteínas específicas y lípidos durante el apareamiento, a fin de estimular el desarrollo de los ovocitos. La hembra, cuando recibía este aporte finalmente de nutriente en su receptáculo seminal, no era solamente para proteger los espermios, sino que también la hembra lo podía aprovechar para el desarrollo de su ovario. Entonces, cuando copulaban, el macho entregaba este aporte y la hembra estaba en su etapa inicial del desarrollo ovárico. Entonces, a medida que el desarrollo del ovario comienza y empieza a desarrollarse y la hembra empieza a producir más ovocitos, esta estructura, esta entrega de producto seminal empieza a reducirse, ¿ya? Entonces es muy probable que finalmente sea como un regalo nupcial. Lo interesante de esta investigación es que posee una aplicación práctica y un vínculo con la comercialización de los productos del mar. Lo que queríamos saber nosotros en realidad era cómo en alguna especie de importancia comercial, donde el macho es el que lleva la mayoría de la carga de la pesquería, cómo esta relación se llevaba a cabo. O sea, si habían especies en que el macho invertía mucha energía y otras en que no. Y justamente encontramos dos grupos, ¿ya? Y trabajamos solo con especies de importancia comercial. Hay que pensar que la jaiba, esta jaiba, la Metacarcino edwardsi, que es la jaiba marmó, la jaiba tonta, coinao, tiene varios nombres comunes, depende de la región, pero es Metacarcino edwardsi. Esta jaiba más o menos tiene 5.000 toneladas al año de pesquería. ¿Ya? Es importante en términos económicos, pero también en términos sociales. Hay familias que viven de la pesca de la jaiba, sobre todo en la región de Chiloé, en la región de Aysén. Entonces, queríamos saber cuál era el impacto de estas pesquerías, del estilo que nosotros estamos pescando, porque pescamos principalmente machos. El problema es que al haber pocos machos producto de la pesquería, empieza a haber lo que se llama limitación espermática. O sea, cada vez que hay menos machos, lo que ocurre es que tenemos problemas con que esos pocos machos que quedan no pueden aparearse con todas las hembras, por lo tanto empezamos a tener déficit en la fecundidad. En ese sentido, cabe destacar que las jaivas y cangrejos no se encuentran en la Antártica, por lo que también se transforman en bioindicadores del cambio climático. ¿Qué distribución tiene la jaiba en nuestro país? Tenemos, yo creo que más de 50 especies de braquiuro, de estas jaivas verdaderas, de las que tienen 5 pares de patas, distribuida en la costa chilena. Mayoritariamente tenemos una diversidad un poco más alta en el norte y muchas de las jaivas tienen grandes poblaciones. De hecho, la última investigación que hicimos con David Vélez, que es un genetista de la Universidad de Chile, mi colega, indica que este tipo de especie tiene 2.000 kilómetros de población. O sea, es una de las poblaciones más grandes detectadas en invertebrados marinos. ¿Por qué? Porque la larva dura mucho tiempo en el plancton. Y esa población está desde Valparaíso hasta Aysén, ¿ya? Más allá no encontramos, aunque la distribución teórica es de Guayaquil hasta Punta Arenas, pero esa distribución era del 1800.
¿ya? Entonces ahí también tenemos un trabajo que hacer, hay que actualizar las distribuciones geográficas. El llamado es a proteger los ecosistemas marinos y al mismo tiempo es fundamental contar con programas de posgrados que permitan estudiar de manera adecuada estos fenómenos naturales. Desde el Laboratorio Costero Calfuco nos despedimos y los dejamos invitados a un nuevo capítulo de Ciencia Austral. Los esperamos en un próximo capítulo.